Vamos a explicar el tema 8, titulado Bilingüismo y diglosia, lenguas en contacto, la normalización. Así pues, vamos a separar este tema explicando por un lado la diferencia entre bilingüismo y diglosia, en qué consiste este fenómeno de lenguas en contacto y terminamos con el proceso de normalización lingüística. Aunque en el orden he cambiado he cambiado la disposición y voy a empezar por la lengua en contacto y luego ya presento bilingüismo y diglosia, que no dejan de ser fenómenos relacionados con la lengua en contacto. Como introducción, podemos decir que el término bilingüismo ya ha pasado de ser simplemente el uso habitual de dos lenguas para convertirse en un mundo mucho más complejo que todo eso, derivado del contacto entre diferentes sistemas lingüísticos, principalmente dos sistemas. Desde esta nueva perspectiva, el bilingüismo ha de incluirse en un espectro más amplio, que es el de lenguas en contacto, que es mucho más rico y mucho más variado y completo. Aquí como referencia bibliográfica, obviamente hay que citar sí a López Morales, Humberto López Morales, con su obra Sociolingüística, mítica obra de la editorial Gredos, y diciendo algo así, ¿no? Que bilingüismo y diglosia pues se incluye dentro de un fenómeno más amplio que es el de lengua en contacto, y es lo que vamos a hacer en el tema, y poco más con la introducción. Pues se puede decir aquí o al final que es importante lo de siempre, ¿no? Relacionando con competencias clave como la plurilingüe, expresión, ¿no? Conciencia y expresión culturales, etcétera. En el apartado 1, que se llama lenguas en contacto, ¿vale? Ese gran apartado 1, empezaremos con el concepto, sería 1.1, para definir qué es esto de lenguas en contacto. En la diversidad lingüística de la humanidad, el contacto entre lenguas es un hecho universal, ¿no? Cotidiano y universal. Las comunidades multilingües son mayoritarias. De hecho, es que existen unas 4.000 o 5.000 lenguas o así, pero solamente 195 estados reconocidos, según López Morales, ¿no? Y según las cifras oficiales de países reconocidos. Aquí ya no nos metemos en más polémica política, geopolítica. En algunos de estos estados llegan a convivir más de un centenar de lenguas y en la misma España tenemos el español, el catalán, ¿no? Gallego, euskera, que ya lo hablamos en el tema 7, ¿no? Esta diversidad lingüística. Incluso hay otras lenguas candidatas a ser oficiales en España, pero que no lo son. Por cierto, en el tema 7 pues, olvidé mencionar, yo qué sé, pues, la realidad lingüística de Extremadura, de incluso de Murcia, ¿no? Hay muchas lenguas por ahí que es que es inabarcable y eso que España es un país pequeñito en comparación con otros. En definitiva, a ver, como definición de bilingüismo, siempre se ha dicho que el bilingüismo se da cuando dos o más lenguas que están en contacto se emplean alternativamente. Esto da lugar a cierta interferencia, aunque ahora se apuesta más por el término transferencia, ya que es con un matiz más positivo. Y eso que para la definición de bilingüismo, que luego nos centraremos en él, ha habido diversidad de opiniones, de definiciones, y que eso se va a dar luego más tarde cuando nos adentremos en el bilingüismo. Bajo el concepto de lenguas en contacto, en conclusión, se incluye una variedad muy amplia de fenómenos, como el de bilingüismo, diglosia, préstamos, lenguas criollas, pidgins, con G, acentos extranjeros, ¿no? Dialectalismo, es que transferencia, hay muchos fenómenos que se dan en este fenómeno dentro, valga la redundancia, más que fenómeno, realidad lingüística, que es el de lenguas en contacto. Ahora vamos a ir con el 1.2, vamos a definir qué es esto de lo que he mencionado antes. Se titula el apartado Pidgin, Sabir y Criollos, que puede sonar un poco a chino, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Este caso es el caso más extremo del contacto de lenguas y es esta formación de variedades lingüísticas a partir de dos o más lenguas. La lengua sabir, lo que se conoce como sabir, que tiene cierto matiz peyorativo, se da cuando se emplea una lengua para relaciones episódicas, una lengua que resulta del contacto de dos o más lenguas, y se utiliza, pues eso, para comercio, para negocios, así que
de primera necesidad, ¿no? De urgencia, una lengua que surge como una urgencia de comunicación y no tiene una estructura gramatical bien definida. Se habla de pidgin cuando ha habido una creación gramaticalmente coherente que responde al conjunto de estas necesidades dichas anteriormente e incluso se amplía este abanico de necesidades. Incluso podría ser candidata a sostener una literatura, lo que ya la convertiría en una lengua de más nivel. Y cuando este pidgin se convierte en la lengua principal o incluso en la única lengua de la comunidad, tras este contacto previo de dos o más lenguas, ya se hablaría de lengua criolla. Y aunque hace unos años se asociaba el factor de mezcla cultural y racial como motor impulsor de la creación de pidgins y criollos, estudios sociolingüísticos más recientes han demostrado que las diferencias surgen sobre todo de las barreras y del distanciamiento entre hablantes sin que tenga que ver la cultura o la raza. Es decir, el mestizaje no produce el nacimiento de pidgins. Esto queda demostrado al comparar, por ejemplo, los resultados lingüísticos de los países colonizados por España, en los que no existen pidgin ni criollos. Según López Morales, ¿no?, en esta obra citada anteriormente, el pidgin surge con el fin de satisfacer inminentes necesidades. Primero se originaría ese saber, el pidgin ya le da un poco más de entidad y puede evolucionar a lengua criolla, ¿no? Hago una especie de resumen de lo que he dicho antes. Digamos que el pidgin se criolliza, se convierte en lengua criolla. Y la lengua criolla ya es la lengua que es el sostén de la comunidad, la lengua definitiva y la que tiene más entidad. Ese es el proceso de evolución. Saber, pidgin y lengua criolla. Las lenguas criollas, a ver, he mencionado la necesidad inmediata, ¿no?, como motivación principal. He leído a Manuel Alvar. Manuel Alvar explica que las lenguas criollas florecieron donde los grupos se marginaron y mantuvieron su aislamiento y pone como ejemplo algunas lenguas que se han demostrado criollas, que son criollas, como el palenquero, que es un criollo de San Basilio de Palenque, que pudo tener su origen en Angola, el chabacano de Filipinas, esta lengua que se conoce como chabacano, donde el español no se impuso como en América y dio lugar a esta lengua criolla, ¿no? La intervención del español tuvo que ver en este chabacano, que surgió del español y de la lengua que ya estaba allí en el territorio, o el chamorro, que es una lengua también filipina. Estos son solamente ejemplos, tampoco hace falta decir mucho más. Se puede decir esto para cerrar el apartado, estos ejemplos de lenguas criollas, y seguimos con el fenómeno 1.3, variedades fronterizas. Seguimos citando a López Morales y expresamos que el encuentro de lenguas diferentes en una frontera lingüística, que puede coincidir o no con límites político-administrativos. En el tema 7 ya dije que la frontera lingüística no tenía que ver con la frontera política. A veces coincidía, pero a veces no. Y eso puede dar lugar a diferentes resultados que van desde una situación de bilingüismo hasta la creación de unas variedades de frontera. Un claro ejemplo es el uruguayo brasileño, que a lo largo de toda la frontera, ¿no?, los habitantes hablarían una lengua conocida como fronterizo, o serían bilingües, que es la otra opción. En general, el contacto entre diferentes lenguas produce una variada gama de transferencias entre la L1, la lengua 1, y la L2. Así, por ejemplo, en Sagunto, en Valencia, una zona en la que se habla valenciano como lengua materna, tradicional, que se habla en la familia, y también español, se habla valenciano y español, por una fuerte inmigración de otros territorios españoles, los bilingües solo suman el 4,5%, según los datos que yo tengo por aquí. En la familia lo hablaría el 30% o así, y el valenciano, y el español lo hablaría un porcentaje de un 66%. No hace falta dar datos tan exactos, simplemente decir que en esa zona tenemos ese caso en particular, ¿no?, que se produce más que un bilingüismo, se produce una variedad fronteriza que está ahí a medio camino entre el valenciano y el español, ya que el bilingüismo total en esa zona no se ha producido.
en un porcentaje muy alto, solo en un 4,5%. 1.4, préstamos léxicos. No, perdón, esto lo tenía yo así antes, no se llama préstamos léxicos, yo tenía un antiguo apartado que era préstamos léxicos, pero al final decidí incluirlo en un apartado posterior, que es el 1.5, pero sigamos con el orden y ponemos 1.4, eso sí, pero el apartado se llama interferencia y convergencia lingüísticas. Y aquí dentro ya meto lo de los préstamos. La interferencia es un desvío de la norma de algunas de las lenguas que concurren en el habla de los bilingües, ¿no? Hay como interferencias lingüísticas. Muchos lingüistas mantienen este concepto, pero otros han propuesto la designación de transferencia, como he dicho antes, para evitar la connotación de agramaticalidad, ¿no? Esa noción negativa. En definitiva, tanto interferencia como transferencia son nociones que hablan de la influencia de una lengua sobre otra, eso seguro, que produce estructuras agramaticales. Esa convergencia, ese fenómeno, esos fenómenos también tienen que ver con el de convergencia, que es también el resultado de la influencia, pero más que transferencia, es influencia, es un valor positivo que se da de una lengua sobre otra, es influencia que no produce resultados agramaticales. Es cuando la lengua B se acerca a la lengua A. Ahí se produce convergencia, pero eso no es transferencia, porque eso no produce. La convergencia no produce estructuras agramaticales, como si lo produce la interferencia o la transferencia. Y esto a su vez, que por eso yo he metido aquí el capítulo, produce préstamos léxicos. Los préstamos se producen debido al contacto directo de las lenguas, ¿no? Los préstamos son un tipo de influencia, de convergencia entre una lengua y otra. Y poco más. Lo decidí meter ahí porque de los préstamos tenía muy poquito. Y simplemente ampliándolo así sería suficiente. La 1.6, alternancia de códigos. ¿Qué es eso de alternancia de códigos? Esto se da en dos lenguas, en un mismo discurso. Cuando tú... Esto es muy parecido, bueno, es lo mismo que se produce en el Spanglish, ¿no? Que en un mismo discurso hablas español e inglés. Según López Morales, estos cambios sintácticos se funden en ciertos requisitos. No es simplemente ahí a lo loco, venga, alternando español, inglés y ya está. Hay un fenómeno que es el de morfema dependiente y explica que no hay casos de cambio entre un morfema dependiente y una forma léxica. O sea, no existe una forma que sea runeando, por ejemplo, a menos que el morfema ya haya sido incorporado fonológicamente a la lengua, que es lo que se produce en hangueando, de hang out, hanging out. El verbo hang out en el español, sobre eso, esto lo escucho mucho en las canciones estas de reggaetón, aparece el verbo hanguear, ¿no? Hanguear, hangueando, que viene de hang out en inglés, que es como salir de fiesta, hanguear. Eso sería una alternancia de códigos, ¿no? En un mismo discurso vas hablando español e inglés, bueno, o dos idiomas cualquiera, no tiene por qué ser. Yo he puesto el ejemplo del Spanglish, pero hay muchos más en el mundo. Luego está el de equivalencia, por el cual el orden de los constituyentes de la oración que anteceden y suceden al cambio tiene que ser gramatical con respecto a ambas lenguas. Tiene que haber cogramaticalidad. Y sus respectivos órdenes de palabras tienen que coincidir, ¿no? Por ejemplo, tiene que darse una estructura gramatical continuada de otra, ya sea en español-inglés o inglés-español. Y aquí leo un ejemplo que sería I told him that para que la trajera. Es decir, primero dice una cosa en inglés y otra en español, pero siempre tiene que haber una cogramaticalidad, ¿no? El orden tiene que seguir siendo lógico entre una lengua y otra. Parece algo muy obvio, pero bueno, aquí López Morales lo explica igualmente. Y también explica que hay tres tipos de alternancia de código. El cambio de etiqueta, en el que simplemente una palabra la cambias por otra. Dice, voy a, no sé, voy a hanguear o mejor dicho, vendía arroz, ¿no? Este comercio vendía arroz, frutas y otro staff, o another staff. Es como que simplemente metes un cambio de etiqueta, un cambio de cromos. En la oración cambias una palabra y la metes en inglés. Esto se dice mucho en el lenguaje este neopijo de los negocios, que dice, voy ahora que tengo una call, tengo una call. Tener una call es un ejemplo de alternancia de códigos. Y también un ejemplo bueno, me voy a callar, iba a decir
un insulto, pero me callo. Luego tenemos el cambio oracional, que es cuando el cambio se produce de una oración a la otra. Por ejemplo, is on the radio, pero se me ha olvidado la estación, se me ha olvidado la cadena. Primero dices una oración en inglés, luego otra en español, después del punto y aparte o después de la coma. Y luego está el cambio intraoracional, que es una frase en español, otra en inglés, otra en español, otra en inglés, que es cuando se produce ya dentro de las oraciones, incluso antes de que la acabes. Aquí tengo un ejemplo que lo voy a leer. Son ejemplos que no me he inventado yo, ¿vale? Los estoy leyendo, pero no son inventados por mí. Dice, si tú eres puertorriqueño, your father is a Puerto Rican. You should at least, de vez en cuando, hablar español. ¿Ves? Va alternando de un modo muy loco el código. Ese es el cambio más extremo. Eso sería un Spanglish 100%. En cuanto a fenómenos relacionados con la lengua en contacto, ya podemos acabar y nos metemos con bilingüismo y diglosia, apartado 2. Bilingüismo y diglosia. 2.1 bilingüismo. Empezamos con el concepto. Bueno, más que concepto, es que el concepto para mí lo abarca todo. O sea, yo diría 2.1 bilingüismo y ya está, y empiezo a hablar. Nos referimos a bilingüismo cuando una persona utiliza de forma alternada dos lenguas para usos familiares y con familiaridad. Eso, por ejemplo, lo diría Valverdú en su obra Ensayo sobre bilingüismo. Sin embargo, a menudo las definiciones de este tipo no circunscriben de modo preciso los límites de los conceptos. Aquí Manuel Alvar lo ejemplifica haciendo referencia a las definiciones del diccionario de la RAE, que dice, en una edición de 1984 por lo menos, dice que el bilingüe es el que habla dos lenguas y el bilingüismo es el uso habitual de dos lenguas en una misma región. Es decir, no hay una coherencia, no son coincidentes estos términos, bilingüismo y persona bilingüe, según el DRAE. Entonces no queda tampoco muy claro, no hay una coherencia total entre ambas definiciones. Y por otra parte, cabe preguntarse si existe realmente la posibilidad de que un hablante se exprese del mismo modo en una y otra lengua, ¿no? ¿Es eso posible realmente? Lázaro Carreter ya apuntó en una obra muy antigua del 1953, Diccionario de Términos Filológicos, la dificultad de hablar una lengua sin resabios de la primera, una segunda lengua sin ciertos resabios, sin influencia. Y para que pueda darse de forma real tiene que haber un conocimiento perfecto, perfectísimo de las dos lenguas. Si no, no hay bilingüismo, según Lázaro Carreter. Luego, Poitier, citado en Alvar, restringe la idea de bilingüismo a la capacidad de comprender una lengua distinta y de hacerse comprender en ella, y distingue el empleo entre uso concurrente y uso preferencial, y señala la lógica presencia de problemas de contacto por la coexistencia de dos sistemas. ¿No? Es que dice que eso es normal, que eso es inevitable. Luego, no sé, es que hay tantas definiciones, si nos ponemos a buscar, en definitiva, podemos cerrar esto diciendo que el bilingüismo supone la interacción de dos códigos lingüísticos. Eso es innegable. Dos sistemas que generan acciones recíprocas de interferencia que pueden dar resultados muy variados, desde un simple préstamo léxico a la modificación de todo un sistema fonológico, incluso, como hemos dicho antes, una posible alternancia de códigos. Y se habla también de bilingüismo activo, cuando el hablante es capaz de usar y emplear las dos lenguas, y pasivo, cuando simplemente puedes entender una y hablar la otra, pero no usas las dos, solamente usas una. También se habla de bilingüismo natural, como aquel que puede atribuirse a los que tienen contacto desde los primeros años de vida con las dos lenguas. Y en oposición el bilingüismo ambiental, cuando una de las lenguas tiene más potencia y es superior a la otra, ¿no? Tú puedes llegar a ser bilingüe por vivir muchos años en un sitio, por estudiarlo en profundidad, pero siempre gana una, ¿no? No es el natural, que es cuando puedes usar las dos, y con igual poder, con igual vitalidad y capacidad. Esto sería el bilingüismo, no tengo más. Quizá podría ampliarlo más, pero es peligroso porque lo que siempre digo, el tiempo, ¿no? El tiempo al final, si nos centramos solamente en el bilingüismo, y el tema tiene para mucho más. Del bilingüismo es que tampoco se puede decir mucho más. ¿De qué más podemos hablar? Podemos decir que hay regiones de España donde hay un más que visible y probable bilingüismo, como en Cataluña, Galicia, aunque en algunos casos
pues una tiene más poder. El catalán depende ya del uso familiar. El catalán, si se usa en la familia y es la lengua vehicular de la comunidad, puede que esté un paso por encima del español. Pero hay bilingüismo, porque un hablante catalán puede desenvolverse en las dos lenguas, aunque a veces hay cierto resabio, hay un término que a lo mejor no le sale, ¿no? Eso, ahí se puede ejemplificar muy bien que el bilingüismo no es algo tan fácil de alcanzar, ¿no? Un bilingüismo puro es algo muy complicado. Y también podemos dejar esto que acabo de decir para la conclusión, ya como queráis. Diglosia 2.2. El concepto de diglosia se apoya en el uso funcional de lenguas y supone la existencia de una variedad alta que se utiliza en la comunicación formal y una variedad baja que se usa en las conversaciones normales de carácter no formal y familiar. En las situaciones de diglosia juegan un papel decisivo el prestigio y el reconocimiento lingüístico, así como realidades político-sociales determinadas. En la diglosia, la distribución de los dos sistemas en contacto, según ámbitos o situaciones sociales concretas, es desigual, ya que existe una lengua que se manifiesta como la lengua dominante y se impone en determinadas funciones o ámbitos a la otra lengua. Y ahora vamos a pasar a explicar, según López Morales, bueno, Ferguson, citado en López Morales, quien expone 9 rasgos definitivos. Vamos a exponerlos, estos rasgos, y podemos comenzar con la función. Va a haber 9 rasgos. El uno es la función. La función sería el primer rasgo. La variedad alta se usa en situaciones formales y la baja es el vehículo de comunicación en contextos familiares, cotidianos, informales, etcétera, ¿no? Cada lengua tiene su función, pero la variedad alta se da en una función más formal. El prestigio. Los miembros de la comunidad consideran que la lengua prestigiosa es la lengua A, por ejemplo, muy superior a la lengua B. La actitud negativa hacia la lengua B puede llevar incluso a los hablantes a su negación. Rasgo 3. La herencia literaria. La identificación de la lengua A con una tradición literaria lleva a que las obras serias literarias empleen la variedad A. Y en la lengua B se escriben quizá telenovelas, literatura folclórica, popular, pero la lengua A es la que predomina. La adquisición. En cuanto a la adquisición, todos los hablantes de la comunidad adquieren la lengua B como lengua materna y en el momento de dar inicio a la educación formal es cuando pueden adquirir la lengua A. Por ello, la lengua A permanece inalterable a través del tiempo y la lengua B está sujeta, por el contrario, a variación. El rasgo número 5, la estandarización. De la lengua A hay diccionarios, gramática, tratados. De la lengua B no hay normas lingüísticas definidas, ni una ortografía, ni una gramática. Rasgo 6, la estabilidad. La diglosia es relativamente estable y ha existido en muchos casos desde hace siglos. Es decir, no es un fenómeno que acabe acabando, ¿no? Valga la redundancia, con la lengua B, sino que se mantiene estable durante muchísimos años, ¿no? Incluso siglos. La gramática, rasgo 7, la gramática de A es más compleja, estricta y elaborada, posee categorías y flexiones que carecen en la lengua B. La lengua B carece de esta característica. 8. El diccionario, ¿no? El lexicón de la lengua A posee cultismos y tecnicismos que no están en la lengua B. No obstante, la lengua B dispone de una terminología doméstica específica que puede que no se encuentre en la lengua A. Y el rasgo 9, la fonología. Las diferencias fonológicas son más relativas, porque a veces se producen interferencias de B en A, pero sí que hay una fonética más cuidada y prestigiosa en la lengua A que en la lengua B, aunque haya cierta transferencia o interferencia. En definitiva, la diglosia sería una especie de bilingüismo generalizado, según Mounin, en su diccionario de lingüística, lo explica, bilingüismo generalizado en una comunidad lingüística y se da en una situación en la cual el uso de cada una se limita a una determinada circunstancia particular de la vida, siendo las circunstancias más cultas e importantes la lengua A, el uso de la lengua A. No, la lengua A, como he dicho, se utiliza en unos contextos de más nivel sociocultural, digamos. El uso, por ejemplo, en algunas grandes ciudades de África,
El francés se utiliza como lengua A y en el uso familiar y corriente se utilizaría la lengua materna de los habitantes de esas ciudades. También ocurrió lo mismo históricamente en el árabe clásico, en contraposición al árabe popular, y en el griego clásico, diferenciado del griego popular, ¿no? Son dos casos históricos también de diglosia. En el español no existe diglosia porque el catalán, el gallego, por ejemplo, en el instituto y como lengua vehicular se utiliza el catalán o el gallego, pero también hay educación reglada, ¿no? En castellano, en español. Por lo tanto, no hay, aunque mucha gente pueda pensar que como se utiliza una en un contexto, otro en otro, en la familia, lo que sea, pero no está claro que haya diglosia. Se ha investigado sobre esto, ¿eh? No es que yo me lo esté inventando. Yo he leído estudios de López Morales, de Manuel Alvar y todos estos, y López Morales analiza la realidad de España y concluye que en el ámbito hispánico no existe la diglosia. El motivo principal es que, a ver, antiguamente sí que había cierta probabilidad de diglosia mm, en Cataluña o en Galicia, pero también dice, por ejemplo, Manuel Alvar, que es raro que el español, la lengua oficial de España, no llegue, como yo esto también lo dije en el tema 7, es raro que no llegue a toda la zona, ya sea a través de la escuela, de los medios de comunicación, de mil maneras, por mucho que la lengua vehicular en la mayoría de contextos sea el gallego o el catalán, ¿no? Antiguamente, hace pocos, no hace tantos años, en Cataluña o en Galicia, el catalán y el gallego estaban limitadas al uso familiar, ¿no? En la época franquista, por ejemplo. Y el español era la única lengua oficial de la comunicación, pero hoy en día es muy complicado, no hay diglosia en España. Punto 3 apartado, gran apartado punto 3 no, perdón, gran apartado 3 la normalización lingüística. Vamos a hablar de la normalización lingüística, el proceso de principio a fin de normalización lingüística y con esto acabamos el tema. Este tema va a quedar un poquito más corto, afortunadamente. 3.1 el prestigio lingüístico. El prestigio es un factor determinante de las situaciones de diglosia, pero también a la hora de definir conceptos y parcelas como las de lengua, dialecto, norma, bilingüismo, y más aún cuando se intenta explicar el proceso de normalización. ¿No? El prestigio es un elemento clave para que una lengua acabe normalizándose, haciéndose norma, ya que en el prestigio se acepta un tipo de conducta lingüística mejor que otro, ¿no? Hay un tipo de conducta lingüística que se considera más prestigiosa o simplemente mejor que otro, que otro fenómeno lingüístico. Y poco más, o sea, definimos el prestigio lingüístico, ¿no? Que es una valoración positiva, pero también crea elementos negativos con respecto a otra lengua con la que se compara, ¿no? Y esto es determinante en la diglosia, pero también en la formación de una lengua estándar o una normalización de la lengua. Con respecto ahora al 3.2, dice conceptos de coinización y estandarización. Coinización viene del griego koiné, que significa común, será una lengua común. Esta coinización, con K, alude al proceso por el cual surge una lengua koiné. Esto es el resultado estabilizado de la mezcla de subsistemas lingüísticos tales como dialectos regionales o literarios. Hudson, en su obra Sociolinguistics, de Oxford, define la estandarización como el proceso directo y deliberado de la sociedad para intervenir en la creación de ese lenguaje común, donde no había antes sino dialectos, ¿no? Al que se denominaría estándar, ¿no? Standard language sería proper language, ¿no? Como la lengua más adecuada, ¿no? Es decir, el lenguaje correcto del que se elimina todo lo que se ha considerado anormal en los usos de la lengua. Se va haciendo estándar y se queda, ¿no? Se eliminan los usos que no nos interesan y se quedan los que tienen más prestigio, más aceptación por la sociedad, a partir de un dialecto previo. Y Manuel Alvar explica que para él una lengua estándar es el resultado de un consenso, ¿no? Basado principalmente en los usos literarios. Y esa lengua existe en todas partes, está aceptada por todos los hablantes, pero nadie la utiliza. Sin embargo, mantiene la unidad del sistema.
Por ejemplo, el español estándar. No existe el español estándar. Por mucho que un hablante de Valladolid o de Madrid o de León diga que su español es el de español estándar, eso es una absoluta mentira. Es otra variedad más. Puede que se parezca más a la variedad estándar en la pronunciación, en los usos, pero es tan variedad como es la variedad andaluza o la canaria, solamente que está más cerca del estándar. Pero no es la lengua estándar. La lengua estándar no existe. La lengua estándar existe en los doblajes de las películas, que es una lengua que no utiliza nadie. Es una lengua que está en los libros, en los doblajes, pero nadie habla así realmente. Y el 3.3, la normalización. A ver, aunque voy a hacer un inciso, una pausa. En la lengua estándar no se habla, ¿no? No es una lengua que no la habla nadie, pero es clave, ¿no? Es lo que mantiene la unidad y es lo que provoca la normalización, que es el paso final. La normalización lingüística es el resultado de varios procesos que empieza por el prestigio, coinización, estandarización y finaliza con la normalización, que ocurre cuando en una comunidad se termina imponiendo una lengua y se extiende como la norma prestigiosa y culta en toda la comunidad de hablantes. La gramática normativa pretenderá entonces constituirse en la expresión culminante, en la guinda final de este modelo prestigioso. Entonces, en resumiendo, tenemos el proceso de coinización, por el cual se forma la lengua koiné, que es el primer paso, ¿no? Desde ese dialecto anterior, se convierte en común. La estandarización es la creación, la selección de una de las variedades que, que haya por ahí, como el modelo definitivo, y cuando ya este modelo se extiende y se usa como lengua estándar, con su definitiva determinación prestigiosa y modélica, se culmina el proceso de normalización. Y ahora sí que sí, final del tema 8, una extensión mucho más adecuada, ¿no? 32 minutos. Se escucha bastante fácil. Voy a decir ahora las referencias principales, ¿no? La básica, ¿no? de López Morales, la que ya he dicho, sociolingüística, el diccionario de lingüística de Mounin, de Valverdú, ensayo sobre bilingüismo. Hay una obra un poco antigua de Wainwright con W y acabado en Reich, en CH, que se llama Languages in Contact, Finding and Problems, de Mouton. La buscáis por ahí si os interesa para citarla. De Monel Alvar, que lo he citado mucho, me refiero a su estudio Algunos motivos de bilingüismo y diglosia, que se encuentra en el español de las dos orillas. También podemos citar a un clásico de estos temas, de Ducrov y Todorov, el Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje. Hay por ahí una versión que es el Nuevo Diccionario, que es muy parecido, pero que amplía o modifica algunos términos, pero no es muy diferente a este. De Hudson, Sociolinguistics, y de Lázaro Carreter, el Diccionario de Términos Filológicos. Y con esto es más que suficiente. Si queréis buscar una cita un poco más actual, algunas son un poco antiguas, pero es que al final el concepto de bilingüismo, diglosia y todo esto tampoco ha cambiado muchísimo de estos años hasta ahora. Como conclusiones, podemos decir que entender todo esto es clave para entender la realidad lingüística de España, ¿no? Ampliando nuestros conocimientos sobre bilingüismo, diglosia, estandarización, normalización, lenguas en contacto, préstamos, podemos entender mucho mejor la realidad lingüística de nuestro propio país, ¿no? Que es un gran ejemplo de pluralidad lingüística, multilingüismo y de riqueza, ¿no? Y es clave este tema para entenderlo. Se puede trabajar en clase, por supuesto, está relacionado con las competencias clave como la competencia plurilingüe, la competencia de expresión, ¿no? No recuerdo cómo era, el de expresión y conocimiento y expresión culturales o algo así. A ver que lo mire. Conciencia y expresión culturales, eso. También con la comunicación lingüística, no sé, hay muchas competencias con lo que se puede relacionar, con saberes del currículo de vuestra comunidad, que seguro que está por ahí en el currículo de la LOE, y poco más. Podemos cerrar aquí ya el tema 8.